Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce y como cada fin de semana repasamos desde Buenos Aires los títulos más importantes del día. Una hora con la actualidad, pero también con muy buena música. Saludos para todos los oyentes que nos siguen a lo largo del mundo. Gracias, por supuesto, a las emisoras que retransmiten El Mundo Hoy. Hoy comienzo agradeciendo a una nueva emisora que se suma a la retransmisión, Bonchona FM, de Jean Carlos Altuve en Venezuela. Gracias, Jean Carlos, por confiar en nosotros. Gracias, Bonchona FM. Un abrazo muy grande para todos los oyentes de esta hermosa radio en Venezuela. Mundonet Radio en New York, Charlie Palacio, Ari López dirige Contigo Radio en Miami, en los Estados Unidos. Además, también puedes escucharnos todos los fines de semana en Radio Colonial TV Perú. Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela a cargo de esa bella emisora. Chalo Huitrago en México con Infinito Radio. Saludos en Guayaquil, Ecuador, a Jonathan Lozano. Jonathan dirige Radio Dial 593. Muchas gracias también a Jesús Salvador en Open Radio Dominicana. Innova ITV 93.1 en Sucre. Allí está su director Marco Daza. Gracias oyentes y gracias equipo. También a Radio Amor, un abrazo muy grande en Isla Margarita. Muchísimas gracias, José Martínez, por permitirnos estar en tu emisora. Gracias a Caracuay FM, Homer Herrera, un abrazo muy grande. Saludos para Radio Onda Amistad en Alicante, España. El saludo enorme también para la gente de Radio Sonar Valparaíso, en Chile 965, Hugo Bamondes. Y Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México, Ángel Manuel. Entonces, desde hoy, Bonchona FM de Jean Carlos Altuve en Venezuela también comienza a transmitirnos. Si les parece bien, comenzamos con los títulos más importantes de la semana. Vietnam entregó a Cuba 15 millones de dólares reunidos en una campaña de donación nacional. Una ONG advirtió del ataque sistemático contra activistas sociales en Venezuela. Capturaron a otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Israel mató a cerca de 100 gazatíes en las últimas horas y siguen los bombardeos en la ciudad de Gaza. Decenas de medios en España se sumaron a la denuncia del asesinato de periodistas en la franja. Elevaron a más de 800 los muertos y 2.500 los heridos por el terremoto de la semana anterior en Afganistán. Vehículos de una misión de seguridad en Haití sufrieron accidentes dejando víctimas mortales. Zelensky, el presidente de Ucrania, anunció la captura de un sospechoso por el asesinato del ex jefe del Parlamento de Ucrania, Andriy Parubi. Ministro lidera una masiva intervención militar en una cárcel de Ecuador, la más peligrosa. Se trata de Jean Carlos Lofredo. Otro de los títulos, el ministro de Defensa de Venezuela advirtió que lucharán si Estados Unidos pone en pie en su territorio. Haití pidió a los desplazados no volver a sus barrios para no servir de escudo a las bandas. Evo Morales en Bolivia dijo que el cártel de los soles es otra ficción creada por los Estados Unidos para invadir Venezuela y Latinoamérica. Una jueza bloqueó el plan del gobierno de Donald Trump para deportar a niños a Guatemala. Vicky Dávila es una mujer que recordamos quiere ocupar el lugar presidencial de Colombia de Gustavo Petro. Pasó de vigilar al poder a soñar con él. Durante más de 3 décadas fue periodista. Vicky Dávila desafió al poder en Colombia y hoy es ella quien ocupa los titulares al declararse en misión de rescatar a su país del proyecto político de Petro. El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que el pueblo va a extrañar al MAS, al partido político gobernante, por los avances sociales en Bolivia. El Salvador registra 1000 días sin homicidios, según un informe del propio Nayib Bukele.
En México, familias de desaparecidos marcharon pidiendo justicia ante los más de 120.000 casos. Denuncian la muerte de otro opositor detenido en Nicaragua. El abogado Carlos Cárdenas es el segundo preso político que muere tras las rejas en una semana y al menos el quinto desde 2019. En Colombia hubo 3 heridos en un ataque con drones a un cuartel policial. En Perú desarticularon bandas de extorsión en 68 cárceles. Honduras inició la campaña presidencial rumbo a las elecciones del 30 de noviembre próximo. Un ataque atribuido a Rusia dejó sin GPS el avión de la líder europea, von der Leyen. Polonia exigió a Alemania indemnización por daños de la Segunda Guerra Mundial. Las elecciones presidenciales en Guyana definen el manejo de la riqueza petrolera y el conflicto con Venezuela. Impiden salir de Chile a un exdiputado argentino que intentó pasar balas sin declarar por la frontera. La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 de sus empleados en Yemen. Un muerto y 3 heridos tras un choque de 2 aviones ligeros durante un aterrizaje forzoso en un aeropuerto de Colorado, Estados Unidos. Estos son solamente algunos de los tantos títulos importantes y te lo contamos aquí, por supuesto, en El Mundo Hoy. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Esto es El Mundo Hoy. Cada fin de semana, el repaso de las noticias más importantes de la semana. Balotaje en Bolivia, se sorteó la papeleta y habrá 2 debates. Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga buscarán la presidencia el 19 de octubre. Polémica en Perú por el plan de la presidenta Dina Boluarte para reconstruir el Alcatraz peruano. La prisión de El Frontón está en una isla frente a Lima y no se usa desde el año 1986. En medio de las tensiones con Rusia, Alemania lidera uno de los ejercicios navales de 14 países en el mar Báltico. Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas, detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis. Un pulpo con verrugas fascinó a científicos en la expedición al fondo marino de Uruguay. Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas. Emergencia en Pakistán. Casi 2 millones de desplazados produjeron los desbordes de los principales ríos. Estados Unidos declaró como terrorista a los choneros y a los lobos, las principales bandas narco de Ecuador. Ucrania solicitó ante Naciones Unidas el despliegue de una misión militar de aliados sobre el terreno para detener la invasión rusa. Embajadores de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, reforzaron su apoyo a Guyana en la carrera por la dirección general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, al recibir en Washington a Muhammad Ibrahim, candidato propuesto por el reelecto presidente del país, Mohamed Irfan Ali. El 33% de las familias latinas en Estados Unidos tuvieron problemas para alimentar a sus hijos en el verano. Texas ordenó a la policía estatal hacer cumplir los requisitos de inglés para los camioneros. México estudia imponer aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial. Esto es El Mundo Hoy. Sábados y domingos en diferentes emisoras del mundo. El repaso de los títulos más importantes de la semana. Lula da Silva pidió que Brasil se movilice contra una posible amnistía a Bolsonaro. Estados Unidos aclaró desde Ecuador que no ve necesarios los ataques contra el narcotráfico en países amigos. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, recibió una segunda condena. 13 años y 4 meses de cárcel por lavado de activos.
Acto de campaña de Milei en Argentina terminó con incidentes. Presuntos adversarios políticos protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, pedradas e incluso botellazos. Al menos 20 escolares chilenos resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido a pocos kilómetros de Santiago de Chile, la capital. Los temas que importan en una hora. Esto es El Mundo Hoy, saludando a los oyentes que se van sumando. Gracias. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy, el repaso de los títulos más importantes de la semana en 60 minutos, sábados y domingos en diferentes emisoras del mundo. Un tribunal de Estados Unidos rechazó el uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos. El ministro de Finanzas de Israel pidió la anexión de Cisjordania y una mayoría judía en el territorio. Rusia exige para la paz en Ucrania reconocer la anexión de territorios por Moscú. Al menos 21.000 niños gazatíes han quedado discapacitados desde el inicio de la guerra. Francia se prepara para restringir la atención sanitaria gratuita a inmigrantes sin papeles. Manifestantes israelíes subieron al techo de la Biblioteca Nacional en Jerusalén pidiendo el fin de la guerra. Israel acusa a Macron, el presidente de Francia, de intervenir tras pedir visados para diplomáticos palestinos. Vladimir Putin se reunió con el líder coreano Kim Jong-un, que promete seguir ayudando a Rusia en todo lo necesario. Sentencian a 1 año de prisión a 2 jesuitas españoles por haber encubierto un caso de pederastía en Bolivia. María Corina Machado dijo que cada día que pasa se cierra el cerco al cártel narcoterrorista en Venezuela, que todavía sigue en Miraflores, en referencia a la sede del Ejecutivo venezolano. Una comisión investigadora del Parlamento argentino citó a Karina Milei, la hermana del presidente, por el escándalo de corrupción llamado Caso Libra. Mientras tanto, Milei acusó a periodistas de espionaje ilegal en Argentina tras la difusión de audios de su hermana. La idea de reconstruir la cárcel de El Frontón, el Alcatraz peruano, causa controversia. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sorprendió al visitar las ruinas del Frontón, la cárcel peruana comparada con Alcatraz, al encontrarse en una isla frente a la capital, Lima, y al anunciar que reconstruirá esa prisión destruida en 1986, cuando fue bombardeada para aplacar un motín de miembros de Sendero Luminoso. Un estudio revela que Centroamérica y República Dominicana enfrentan un deterioro democrático. El presidente Gustavo Petro propondrá en Naciones Unidas la creación de una fuerza de paz para que entre a Palestina. Donald Trump dice que Xi Jinping conspira contra Estados Unidos junto a Rusia y Corea del Norte. Marco Rubio viajó a México en un viaje marcado por la cooperación en seguridad y la tensión en el Caribe. Estará también en otros países. Elecciones en Colombia. Al menos 69 aspirantes buscan firmas para avalar su candidatura presidencial. El gobierno de Chile criticó la idea de un candidato de Bolivia de legalizar los autos robados en Chile. El gobierno de Chile criticó la propuesta por el candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de legalizar los autos robados, que en su mayoría son de Chile, circulan sin papeles y se conocen como chutos. Calificó la medida de un incentivo al delito. Inmigrantes en Chicago están en vilo por planes de militarización federal de la ciudad. Titulares confirman la destitución e inhabilidad por 10 años contra el ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, por irregularidades en el manejo del contrato para la emisión de pasaportes. Titulares: la Unión Europea inició un proceso de ratificación del acuerdo con el Mercosur pese al rechazo de Francia. Estados Unidos advirtió que habrá más operaciones militares contra los cárteles tras el ataque a una lancha del Tren de Aragua.
China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza con un desfile militar en Beijing. Récord de protestas en Cuba. El Observatorio de Conflicto registró más de 1.000 casos en agosto. La defensa del Chapo Guzmán advirtió de su deterioro psicológico por condiciones extremas de encierro. República Dominicana declaró como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado a Nicolás Maduro. Mientras tanto, también en Ecuador, el presidente Noboa advirtió que el Cártel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales. El Colegio Nacional de Periodistas exigió la liberación de 18 trabajadores de prensa detenidos en Venezuela. Murió Percy Fernández, el 6 veces alcalde y constructor de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Los títulos más importantes de la semana los contamos en 60 minutos, todos los fines de semana en El Mundo Hoy. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Le damos la bienvenida nuevamente a una nueva emisora que a partir de hoy también nos retransmite los fines de semana, Bonjona FM. Un abrazo muy grande, gracias Giancarlos Altuve en Venezuela por confiar en nosotros. Nos escuchas también en México a través de Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo. Gracias Miguel, Manuel por estar allí. Manuel Ángel, gracias. Esto es en México. Y por supuesto puedes escucharnos también en Radio Sonar, Valparaíso, Chile, 96.5, Radio Onda Amistad, Caracuey FM, Radio Amor en Venezuela. Gracias desde Sucre, Bolivia y TV Innova 93.1. Además puedes sintonizarnos en República Dominicana, Open Radio, Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador. En México también nos escuchas a través de Infinito Radio. Además, en Lima, Perú, Radio Colonial TV. Saludos en Miami, a Contigo Radio, y en New York puedes escucharnos a través de Mundo Net Radio. Estamos en todas partes. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. El Mundo Hoy, la información necesaria en una hora. Lo que sucede en el mundo durante la semana lo contamos en 60 minutos, sábados y domingos. Se agudiza la escasez de diésel en Bolivia. Agropecuarios y transportistas están en emergencia. Drones suicidas, una estrategia de seguridad con centenares de muertos y heridos en Haití. Las fuerzas de seguridad de Haití han matado y han herido gravemente con drones kamikazes a cientos de miembros de las bandas armadas que controlan Puerto Príncipe, una estrategia, sin embargo, insuficiente a juicios de activistas para estabilizar este país devastado por una crisis de violencia. Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México. Venezuela insiste en que fue un invento el ataque de Estados Unidos a la supuesta embarcación con drogas. Un tribunal de Perú ordenó la excarcelación del expresidente Vizcarra en juicio por sobornos. El presidente de Israel pidió a los líderes religiosos exigir la liberación de rehenes tras la reunión con el Papa. El primer ministro Holness revalidó su mandato y ganó las elecciones en Jamaica. Una jueza declaró ilegal el bloqueo de fondos a Harvard por parte del gobierno de Donald Trump. Bolivia aprobó para proteger una ley para los menores sobre la violencia sexual en entornos digitales. La ley, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, se remite ahora al Ejecutivo para que sea promulgada. Venezuela anunció jornadas de entrenamiento de los milicianos ante el asedio de Estados Unidos. 20 años de cárcel para un oficial de la dictadura chilena de Augusto Pinochet acusado de 3 crímenes. En Texas avanza la aprobación de una ley que criminaliza la distribución de pastillas abortivas. Estamos compartiendo
El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a nos reproducen cada fin de semana. Realmente un placer estar con todos. Seguimos repasando información. Prisión para 2 imputados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial en Ecuador. La defensa de Bolsonaro en Brasil negó el supuesto golpe y el juicio queda listo para una sentencia. Estados Unidos dice que el ataque en el Caribe marca el inicio de una misión contra los cárteles de la droga venezolanos. Grecia castigó la estancia ilegal en el país con penas de hasta 5 años de cárcel a los primeros migrantes, luego de que el Parlamento griego aprobara una ley que endurece la política migratoria. Putin dijo que si Zelensky quiere reunirse con él, que vaya a Moscú. Díaz-Canel, el mandatario cubano, se reunió con Xi Jinping en China y destacan el vínculo especial entre ambas naciones. En Ecuador desatan una guerra de bandas de narcotraficantes y son los responsables, según el gobierno, del 80% de los asesinatos en Quito. Las bandas criminales, los choneros y los lobos mantienen una guerra por hacerse cargo del control de la zona del narcotráfico. Honduras, un tribunal enviará a juicio a 3 señalados por el asesinato del ambientalista Juan López. El defensor ambientalista se oponía a la explotación minera a cielo abierto. La embajada rusa en Argentina rechazó la acusación del gobierno de Javier Milei. El deseo de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo, manifestó el ente luego de un intento de implicar a Rusia en la divulgación de audios que incriminan a Karina Milei, la hermana del presidente argentino. 1 de cada 4 personas vive sin agua potable en el mundo, según datos que se desprenden de Naciones Unidas. Reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo. Será en República Dominicana en octubre. El gobierno uruguayo extenderá un bono escolar en educación pública. El bono que hoy entrega el gobierno a escolares de contextos vulnerables se va a extender gradualmente a todos los alumnos del país. Obispos peruanos rechazaron la amnistía para militares y policías. Un grupo de obispos de Perú, encabezados por el cardenal Pedro Castillo, rechazó una amnistía para militares y otros autores y acusados de delitos cometidos durante el llamado conflicto interno. Líderes europeos hablaron con Donald Trump y garantizaron la seguridad de Ucrania ante los ataques de Putin. Juicio a Jair Bolsonaro. El Congreso avanza con la ley de amnistía para el expresidente acusado de planear un golpe de Estado. En Bolivia detuvieron al exministro de Gobierno de Yanín Añez tras ser deportado desde Estados Unidos. Persecución en Nicaragua. Denuncian que el gobierno de Ortega y Murillo encarcela familias enteras para acallar disidencias. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, estuvo en México y también en Ecuador para reforzar la cooperación con Noboa en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Condenaron a 2 mujeres rumanas por tráfico de metanfetamina desde Francia hacia México. Perú declaró como organización terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado con el mandatario venezolano. Edmundo González Urrutia llamó a prepararse para una transición política, moral y social en Venezuela. Esto es El Mundo Hoy. El gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la Unión Europea. Murió Giorgio Armani, el rey de la moda italiana. El ícono diseñador tenía 91 años. El gobierno argentino expulsó a José Noriega, el agente del gobierno de Maduro que ingresó a la Argentina. No vuelve nunca más, dijo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, al anunciar la decisión en redes sociales. Los títulos de la semana en 1 hora. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticia. Damos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy.
Continuamos en El Mundo Hoy, las noticias más relevantes de la semana contadas en 60 minutos. Los hechos relevantes. Estados Unidos anunció ayuda a Ecuador para enfrentar el narcotráfico y también señaló que va a designar a los grupos criminales, los lobos y los choneros como organizaciones terroristas extranjeras. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 168 nuevas acciones represivas. Son más de 2.200 en lo que va del año, manifiestan. Colombia, Paraguay y Uruguay ponen pie en el Mundial 2026. Colombia regresa tras perderse la cita de Qatar. Los guaraníes vuelven después de 16 años y la Celeste va a su quinto Mundial consecutivo. Israel anunció una oleada de bombardeos este fin de semana contra edificios de la ciudad de Gaza en estos días. Las esperanzas de hallar supervivientes bajan en Afganistán, golpeado por más terremotos. Vladimir Putin solo negociará con Zelensky en Moscú y rechazó la presencia de tropas occidentales en Ucrania. Donald Trump anunció que buscará endurecer el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense. Titulares importantes, los más trascendentes en una hora. El gobierno de Trump demanda a Boston y a su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes. México duplicará para 2060 el gasto en tratar la obesidad que afecta al 75% de la población. El Mundo Hoy. Todos los fines de semana, la información necesaria. Agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos podrán portar armas, arrestar y deportar. El Parlamento de Argentina revierte el veto de Javier Milei, su presidente, a la ley de discapacidad, un hecho inédito en 22 años. Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones F-35 a Puerto Rico en medio de la tensión en el Caribe. El movimiento se suma al reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, mientras que acusa al gobierno de Venezuela de presuntos vínculos con el narcotráfico. Ecuador ordenan prisión preventiva para 2 acusados en el complot por asesinar a Villavicencio, el ex candidato a presidente. Trabajadores de Panamá rechazaron al gobierno que genera pobreza. La Central Nacional de Trabajadores de Panamá rechazó al gobierno neoliberal de turno que genera desigualdad y pobreza extrema en el país. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 191 haitianos en las últimas semanas. El gobierno tico anunció la expulsión de alumnos adictos a las drogas. El gobierno costarricense advirtió que expulsará de las aulas a los estudiantes que consuman drogas, ingieran alcohol, fumen o vapeen, ante la proliferación de esas sustancias en el sistema educacional, según manifestaron las autoridades. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo en el Mundo. Lo contamos cada fin de semana en El Mundo Hoy, saludando a los nuevos oyentes. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Bernardo Arévalo reivindicó la lucha histórica de mujeres indígenas en Guatemala. El presidente de ese país reivindicó la lucha de las mujeres indígenas en defensa de sus derechos y tradiciones a propósito de conmemorarse el Día Internacional dedicado a ese sector. Donald Trump lamentó que la India y Rusia hayan decidido aliarse a China, la China más profunda y oscura, dijo el mandatario estadounidense. Festejo multitudinario e incidentes y además un feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial. La euforia popular se vio opacada por riñas y una serie de robos. El presidente Santiago Peña decretó el viernes día no laborable. Un general reveló acuerdo entre el gobierno de Maduro y la guerrilla colombiana para traficar cocaína. No me lo contaron, lo vi, manifestó. Detectaron un millonario esquema migratorio entre Cuba y Estados Unidos. 12 cubanos entre los acusados de fraude, de asilo, tráfico y lavado de dinero.
Lula da Silva convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro. Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel que, recordamos, viene llevando y peleando el expresidente de los Estados Unidos. Otro de los títulos importantes: Trump advirtió que aviones venezolanos serán derribados si amenazan a las fuerzas de Estados Unidos apostadas en el Caribe. Bolivia: 5 exfuncionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marcet. Pertenecían al Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz. Ahora enfrentan cargos por la presunta entrega irregular de cédulas de identidad al narcotraficante uruguayo. Los ministros de Hezbollah abandonaron la sesión del gabinete de Líbano que trata el desarme del grupo terrorista. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia actitudes represivas por parte del gobierno de La Habana para con los ciudadanos que realizan manifestaciones. Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Gaza. Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales. El mandatario ecuatoriano señaló que se investiga a personas relacionadas con grupos delictivos que habrían dado la orden del crimen. La inflación sigue en ascenso en Bolivia. En agosto llegó al 18% en lo que va de 2025. China anunció aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea. La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Titulares. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. México, Ángel Manuel, muchísimas gracias por estar. Radio Onda Amistad en Alicante, en España, José María. Saludos en Valparaíso, Chile, 96.5 Radio Sonar. Allí nos retransmite Hugo Bamondes, un abrazo enorme. En Venezuela también los amigos Homer Herrera en Caracuay FM y Radio Amor de Isla Margarita, José Martínez. Un abrazo muy grande. Desde Sucre y para el mundo, en Bolivia, Marco Daza es el director de ITV Innova 93.1. Allí también estamos cada fin de semana. Jesús Salvador dirige en República Dominicana Open Radio. Un abrazo y buen fin de semana. Radio Dial 593 transmite desde Guayaquil, Ecuador y para el mundo, con Jonathan Lozano en la dirección. Muchas gracias, Chalo Huitrago en México, Infinito Radio. Saludos a Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Están al frente de Radio Colonial TV en Lima, Perú. Ari López, Contigo Radio, Miami, Estados Unidos. Y en New York, Mundonet Radio con Charlie Palacio. A ustedes, saludos. Mi nombre es Eduardo Pierce y los espero el próximo